Vamos a establecer una nueva comunicación telefónica. En esta oportunidad vamos a conversar con quien es constitucionalista, docente en la Facultad de Derecho de la UNE. El doctor Armando Aquino Britos tiene la gentileza de atendernos. Doctor, bienvenido a la radio de la universidad. Aquí Iriel Marcelo lo saludamos. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con gusto saludarlo a ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo y la predisposición de compartir el aire con nosotros. Nos gustaría que pueda poner en común y compartir con la audiencia algún primer comentario, alguna primera reflexión, teniendo en cuenta que el presidente designó por decreto en la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, doctor. Mire, me parece que es un acto muy, digamos, arrojado, por dar un calificativo del presidente de la República, que no estaban dadas las condiciones para utilizar este mecanismo. Que, para que la gente entienda, es cierto que es una facultad del presidente que surge del artículo 99, inciso 19, esto es, puede llenar la vacante de los empleos que requieren del Senado en comisión, pero dice que ocurran durante el receso del mismo. Y ahí, obviamente, se da la situación de que las vacantes no estaban vacantes o no se producen ahora, se produjeron con anterioridad. Y estos pliegos estaban en tratamiento del Senado. Entonces ahí es donde no se dan las circunstancias de modo, tiempo, lugar y hasta le diría de personas, porque ambos miembros en comisión ahora estaban siendo tratados como postulantes al cargo. Entonces, cuando dice la Constitución que llena las vacantes necesitan acuerdo del Senado y que ocurran durante el receso, bueno, es evidente que esta situación ocurrió con anterioridad y los pliegos de estas personas se estaban tratando, no es que se rechazaron. Entonces ahí no se da la cuestión de la procedencia fáctica de esto. Pero después la otra cuestión es que es necesario advertir de que la designación de un juez no es de cualquier empleo. El juez es un funcionario estatal que surge de un acto institucional complejo, que requiere, en este caso, la propuesta del Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Y recién después de logrado estos dos pasos, el presidente dicta un decreto que lo pone a la persona designada en el cargo y la Corte le toma juramento para ponerlo en función. Entonces, todo este mecanismo no puede ser soslayado y emitido un decreto soslayando la cuestión de las circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas, y se agrava con esta situación de que los pliegos de ambas personas estaban siendo tratados por el Senado. Britos, buenos días, gracias por acompañarnos. Un poco también para ir desandando, ¿no? Incluso las repercusiones desde distintos espacios políticos han manifestado preocupación por este principio, ¿no?, de división de poderes que tiene la República Argentina. Ante este decreto, ¿cree usted que es así? ¿Cómo lo interpreta con respecto a esta cuestión de cuáles son las tareas del Senado, cuáles son las tareas del Ejecutivo, ¿no? Bueno, mire, usted lo ha dicho bien, porque esa interpretación que usted manifiesta es el sentido común. Hay que hacer una interpretación restrictiva, no es cualquier empleo un juez y nada más ni menos que la Corte. Con ese criterio tendría que nombrar todos los jueces en todos los juzgados que están vacantes. Tendría que nombrar todos los funcionarios que están vacantes, por ejemplo, el Procurador General de la Nación. Por ejemplo, acá en Corrientes, los fiscales que están todavía sin designar definitivamente. Entonces, el Juzgado Federal de Corrientes, número 1, que está vacante, con ese criterio tendría que llenar todos. Entonces, me parece que tenemos que poner el contexto. Esto
requiere una interpretación restrictiva, sobre todo el tema de los jueces y más de la Corte. Esa interpretación que le señalo tiene que tener la especificidad, esto es, no es nombramiento de cualquier persona en comisión el que le cabe a los jueces. A esto se tiene que sumar criterios de selección que ya están regulados. Por ejemplo, el el decreto 222 del 2003, que estaba puesto en marcha, de manera tal de que esa potestad o esa facultad que tiene el Ejecutivo tiene que ser tomada de manera excepcional, y la excepcionalidad la da la emergencia. ¿Hay emergencia? No, es decir, no hay ninguna manifestación popular pidiendo que la Corte funcione con 5 miembros. Lo que le están diciendo es decir, miren, apuren, le están diciendo apuren la sentencia. Le decían antes cuando estaba con 9, le dicen ahora que está con 5, y le van a decir si está con 1, porque la gente con legitimidad reclama celeridad. Ahora, la designación de 5 está lejos de ser un atributo de celeridad o cumplir ese atributo de celeridad, sino por el contrario. O sea, lo que está, me parece acá, inocultablemente, el presidente de la República es condicionar el funcionamiento de la Corte con este tipo de resoluciones. Y ante estas irregularidades, ¿no?, en este procedimiento de designación de los jueces, ¿qué recursos hay disponibles? Porque desde el Senado de la Nación, por ejemplo, ha habido manifestaciones, pero por ejemplo, quienes ya integran hoy día la Corte Suprema de Justicia, ¿pueden expedirse rechazando o no este decreto, considerando que, bueno, uno puede pensar, ¿no?, que en primera persona ellos deberían saber que no se están haciendo las cosas de la manera que lo dicta la misma Constitución? Hay, o pueden haber múltiples planteos. Ya el planteo de nulidad por inconstitucionalidad de la atribución presidencial, que puede ser judicializado. Esto es una cuestión después que el Senado se convoque para rechazar los pliegos, y ahí se termina el mandato en comisión. Con lo cual le va a generar al presidente un grave problema de gobernabilidad, porque además del problema de la criptoestafa, va a aparecer también, que es una merma en la credibilidad que va a tener el presidente. Me parece que es un problema político. Y después puede suceder un problema institucional, que la mayoría de la Corte o el presidente de la Corte no le quiera tomar juramento. Esta sucesión de casos, teniendo en cuenta lo que hace referencia a lo de cripto, que estuvo más presente en los medios hace algunos días, ahora esta cuestión de designación y por decreto y en el boletín oficial y todo lo demás, entre otras cosas, ¿tienen que ver con qué? Con desconocimiento, con, no sé, argumentos o terquedad con respecto a una postura, con desconocimiento del funcionamiento de las instituciones. Desde su punto de vista y experiencia, doctor, ¿con qué tiene que ver? Porque estamos hablando de la firma del presidente de la Nación, ¿no? Sí, mire, la verdad que yo creo que hay un desborde emocional muy fuerte, creo que hay una falta de respeto por el funcionamiento institucional que es llamativo. Y por supuesto el presidente ve a las instituciones y a la Constitución como una suerte de semáforos intermitentes, estos que están a las 3 o 4 de la madrugada titilando, pero que no anuncian nada que pueda ser habilitación del paso, precaución y peligro, sino no pasar. Es decir, no hay referencia alguna al cumplimiento de la ley. Entonces esto, de alguna manera, nos llama poderosamente la atención. Bueno, realmente queríamos conocer la palabra, la visión, la reflexión, el comentario de un especialista, y le queremos agradecer como siempre por la amabilidad de atendernos y compartir el aire con nosotros. Seguramente, doctor, lo vamos a molestar en otra oportunidad. Muy amable. No, por favor, no es molestia, es un gusto.